Muy buen día. Nuestro tema para exponer el día de hoy es riesgos físicos. Mi grupo está conformado por Wilson Nieto, David Garzón, Daniel Gutiérrez y quien les habla, David Ávila. Como tal, la definición de factores ambientales de naturaleza física que al ser percibidos por las personas pueden provocar efectos nocivos en su salud, según obviamente sea la exposición y la intensidad. Es decir, de no ser mitigados o eliminados, tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades. Como tal, los riesgos más notables, sus factores son ruido, iluminación, radiación, vibración y temperatura. El ruido puede definir como la exposición a niveles altos de foniátricas. Dependiendo obviamente pues, de la contaminación en el sector de trabajo. Como tal, en el ruido podemos encontrar tres tipos, que es el continuo, el intermitente y el impulsivo. En este caso, el ruido continuo es aquel ruido cuya intensidad permanece constante o presenta pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Es decir, se presenta cuando la presión sonora es prácticamente constante durante el periodo de jornada laboral. Este tipo de ruido es típico de las industrias como textil y taller de herramientas automáticas, como podemos ver en las imágenes. También tenemos el ruido intermitente, que a diferencia, pues este se caracteriza es por la disminución rápida en el ruido. El nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva caída. Por ejemplo, el accionar de un taladro cuando las máquinas operan en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o incluso pues el paso de aviones. Encontramos también como tal un tipo de ruido, el ruido impulsivo, que este se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Por ejemplo, en este caso sí podemos ser más puntuales, que es una explosión, el arranque de compresores, impactos de carro, cierre o apertura de puertas. Las consecuencias de exponernos a este tipo de ruidos nos pueden nos pueden dar en efectos auditivos o no auditivos. Como lo dice, pues efectos auditivos son los que directamente nos generan un impacto en nuestro oído. Entonces, en este caso, los efectos auditivos, el más notable en este caso es la hipoacusia inducida, que es la pérdida notable de la audición, pero también pues podemos encontrar la tinnitus, que es un timbre, zumbido o en los oídos. Como tal, los efectos no auditivos son enfermedades cardiovasculares, bajo rendimiento cognitivo e incluso pues alteraciones del sueño. ¿Qué podemos hacer para prevenir todas este tipo de enfermedades cuando pues de pronto tenemos que exponernos a estos tipos de ruidos? Nosotros principalmente, pues la empresa puede, digamos, ayudar mucho en el tema de capacitación y entrenamiento, también en la motivación que le generen a sus empleados, revisiones médicas, obviamente, rotación, jornadas de trabajo un poco más cortas o pues validando, obviamente, y muy importante los elementos de protección personal, como lo son los tapones de oído. En este caso, pues como nos estamos exponiendo al ruido, este sería pues nuestro factor de mitigación, serían los tapones para oídos. Como tal, existe la tasa de reducción de ruido, la TRR, que es como tal la que mide la efectividad de estos tapones. Ahora vamos a ver otro factor que es la iluminación. Entonces, iluminación.
Pues la iluminación es la encargada de alumbrar o dar luz a algún objeto o brindarle alguna claridad a algo. En esta también podemos observar la iluminación general. La iluminación general es la que nos ayuda a observar todo dentro de un espacio, ya sea cubierto o encerrado por medio de lámparas que estén colgadas en el techo. También podemos ver la iluminación puntual. La iluminación es la iluminación más intensa, la cual nos ayuda a iluminar un área de trabajo, ya sea encerrado o como se puede ver en la imagen, puede ser cuando estén trabajando en lugar así abierto. Y bueno, la otra es la iluminación de ambiente, la iluminación de ambiente ahora. La iluminación de ambiente, esta es la encargada de crear un ambiente del cual generalmente no emite una luz pues, lo suficientemente para iluminar un. Esta puede ser en lugares amplios y general donde puedan hacer, donde sea algo de relajación, se podría decir. Esa sería la de ambiente. También tenemos la iluminación decorativa, que la iluminación decorativa es la que se utiliza para iluminar algún objeto o un cuadro, una escultura o alguna cosa que sea más notable. La otra que tenemos es la iluminación. No, ya, perdón. Ahora son las consecuencias. Las consecuencias de esto pueden ser las dificultades de fatigas visuales. Cuando la vista se ha visto sometida a algún esfuerzo continuo, ya sea trabajando, pues puede ser o pues leyendo en algún lugar que tenga poca luz. Ahora serían las prevenciones. Las prevenciones para esto podrían ser siempre emplear las luces naturales, ya que son mejores y no afectando la vista. También puede ser controlar la duración frente a una iluminación eh, y evitar el contacto tan cerca de, por ejemplo, pues del ordenador, que esto ya nos afecta mucho a nosotros. Y ya. Bueno, la radiación es una forma de transmisión de energía que se puede producir tanto en forma de onda como de partículas subatómicas. Las partículas subatómicas es la parte más pequeña de un átomo. De estas hay dos, que es la partícula elemental, que son las que constituyen elementalmente la materia, y la partícula compuesta, que es la que está formada por un conjunto de partículas elementales formando un estado estable de la materia. Podemos encontrar en la radiación ionizante. Esta es la radiación con energía suficiente para ionizar la materia. Ionizar es el fenómeno físico o químico mediante el cual se producen iones. Los iones son partículas cargadas eléctricamente constituidas por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Pueden provenir de sustancias radioactivas o generadores artificiales, como un ejemplo, los rayos X, o en los generadores artificiales podemos ver los soldadores, las máquinas de soldar. También tenemos en radiaciones las radiaciones no ionizantes. Son aquellas
ondas o partículas que no son capaces de arrancar electrones de la materia, produciendo excitaciones eléctricas. Estas generan la excitación eléctrica, donde podemos concluir o donde podemos ver los daños que genera la materia, orgánica y o inorgánica. Esto se sigue estudiando en universidades de física y química, ya que es mecánica cuántica. Aquí podemos ver lo que son las consecuencias. Las consecuencias están en la exposición a altas dosis de radiación ionizante. Puede causar quemaduras de la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades y en casos hasta la muerte. ¿Cómo podemos prevenir esto? Para prevenir la radiación, primero que todo hay que usar los implementos o los elementos de protección. Aquí podemos encontrar lo que son máscaras, guantes plomados, cubrecalzados, cubrecabezas, delantales plomados, petos plomados, buzos y equipos de átomos. También podemos prevenir realizando mediciones periódicas de la cantidad de radiación en lugares donde pues generan esta misma, señalando las zonas de riesgo y impidiendo el paso a personal no autorizado a estas zonas, ya que los daños pueden tener una gravedad muy alta. Vibración. Es la exposición repetitiva continua a altos niveles de vibración, lo cual resulta en lesiones o enfermedades. Desde el punto de vista higiénico, el término vibración comprende todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas, que en el medio laboral son capaces de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia. Consecuencias. De acuerdo con la frecuencia de la vibración, puede ocasionar lesiones en el cuerpo como lumbalgias, hernias discales, agravamiento de lesiones raquídeas menores e incidencia sobre trastornos debido a vicios postulares. Al igual que en el caso de exposición al ruido, desde el punto de vista de salud del trabajador, lo principal es que se evite todo lo posible la exposición a vibraciones, o al menos que las vibraciones que recibe se encuentren dentro de los límites permitidos. Para ello, se puede adoptar medidas técnicas encaminadas a disminuir las vibraciones u organizativas destinadas a disminuir la exposición del trabajador a dicho riesgo. Prevención. Siempre se dará prioridad a estas medidas frente al uso de equipos de protección individual. Los trabajadores no deben de estar expuestos en ningún caso a valores superiores al valor de límite de exposición. Si a pesar de las medidas adoptadas por el empresario se superase el valor del límite de la exposición, este tomará de inmediato medidas para reducir la exposición a niveles inferiores a dicho valor de límite. Determinar las causas por las que se ha superado el valor límite y modificará en consecuencia
las medidas de protección y prevención para evitar que se vuelvan a sobrepasar. Temperatura. Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de hacer una correcta prevención de riesgos laborales son las condiciones ambientales a las que están expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su actividad diaria. No es lo mismo trabajar a una temperatura agradable que a temperatura elevada o muy baja. ¿Qué riesgo se puede ocasionar? ¿Qué puede pasar al trabajar a temperaturas extremas? Una persona necesita que su cuerpo tenga una temperatura corporal media de 37 grados para funcionar con normalidad. Cuando el ambiente exterior es restrictivo, induce al cuerpo a sufrir estrés térmico y variar esta temperatura. En casos de mucho calor se puede producir una hipertermia o golpe de calor, mientras que los casos de frío extremo puede ocasionar una hipotermia. ¿Qué riesgos puede ocasionar trabajar con mucho frío? Ayuda a la aparición de cuadros de hipotermia y congelación de miembros, dedos, pies, orejas, etc. Contribuye a que aparezcan enfermedades, por ejemplo, bronquitis, neumonía o gripe. Puede provocar el desarrollo de enfermedades crónicas, tales como reumáticas, respiratorias o cardíacas. Favorece que se produzcan accidentes laborales como caídas en suelos resbaladizos con hielo o nieve, así como accidentes producidos por intoxicación o consecuencias de la utilización de estufas o braseros que pueden hacer una mala combustión. Otros tan variados que van desde la incomodidad o problemas musculoesqueléticos, pulmonares, oculares o de oído, pasando por el deterioro de la ejecución física y manual de las tareas o la pérdida de la fuerza y de la agilidad. Muchas gracias. Muy amable por la atención prestada.